Buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar en descomposición de vectores. Vamos a empezar con los ángulos directores que son alfa y beta. Antes de resolver los 5 ejercicios propuestos debemos revisar las consideraciones que tenemos para graficarlos. La primera es que el ángulo alfa se mide desde el eje X positivo, beta se debe medir desde el eje Y positivo, alfa y beta nunca miden más de 180 grados y alfa y beta siempre se medirán por el lado que quede más cerca al vector. Ahora empezaremos con el primer ejercicio en donde nos dice que un vector A tiene un módulo de 9 kilogramos fuerza con un ángulo de 50 grados. Este ejercicio está dado en coordenadas polares, así que vamos a medir los 50 grados desde el eje X positivo en sentido antihorario. Graficamos el vector y como eran coordenadas polares ya tenemos el módulo graficado que mide 9 kilómetros y este ángulo de 50 grados que al ser la dirección es conocido como ángulo θ. Para graficar el ángulo alfa debemos medir desde el eje X positivo, así que nos ubicamos en cualquier parte del eje y a partir de aquí medimos el ángulo por donde nos quede más cerca el vector. Entonces aquí podemos observar que el ángulo θ con el ángulo alfa son lo mismo. Entonces cuando tengamos un vector en el primer cuadrante, el ángulo θ tendrá el mismo valor que el ángulo alfa. Para este caso, θ y alfa van a tener 50 grados. Ahora para graficar beta debemos recordar que se mide desde el eje Y positivo. Entonces nos ubicamos en cualquier parte del eje Y positivo y a partir de aquí medimos beta por el lado que nos quede más cerca al vector. Nosotros podríamos medir por este lado de acá, pero aquí nos vamos a pasar de 180 grados, así que debemos medirlo por este lado que es por donde queda más cerca el vector, y de esta forma ya tenemos el ángulo beta. Como el ángulo θ y el ángulo alfa medían 50 grados, el ángulo beta va a tener 40 grados. Ya que todo este ángulo al tener 50 grados y como todo el cuadrante mide 90, lo que nos falta para llegar desde 50 hasta 90 son 40 grados. Ahora vamos a graficar el segundo ejercicio en donde tenemos que el ángulo B tiene un módulo de 8 newtons y una dirección de 140 grados. Empezamos graficando el ángulo de 140 grados, en el primer cuadrante tenemos 90 grados, y para llegar a 140 nos faltan 50 grados más, así que desde el origen trazamos el vector que va a pasar exactamente por ese punto donde dejamos el ángulo. Este ángulo, como es la dirección, es el ángulo θ, y para graficar el ángulo alfa necesitamos recordar que siempre se mide desde el eje X positivo. Así que nos ubicamos en cualquier parte del eje X positivo y medimos el ángulo por donde nos quede más cerca el vector. Podemos medirlo por la parte de abajo, pero aquí nos vamos a pasar de 180 grados, así que debemos medirlo por la parte superior. De esta forma ya tenemos el ángulo alfa, entonces en el segundo cuadrante el ángulo θ va a tener la medida del ángulo alfa. Y para graficar beta nos ubicamos en cualquier parte del eje Y positivo y medimos beta por la dirección que nos quede más cerca al vector. Nosotros podríamos medirlo por este lado, pero nos vamos a pasar de 180, así que debemos medirlo hacia la izquierda y aquí vamos a tener el ángulo beta. Como el ángulo θ medía 140 grados, para encontrar el ángulo alfa, como es lo mismo, también va a medir 140 grados. Y para encontrar beta, como únicamente necesitamos esta parte del ángulo, y como sabemos que todo mide 140 grados, necesitamos quitarle a los 140 grados todo este cuadrante que mide 90 grados. Así que 140 menos 90 nos va a dar como resultado que este ángulo mide 50 grados. Entonces aquí tenemos que alfa mide 140 grados y beta mide 50 grados. Ahora para resolver el vector C, en el tercer ejercicio tenemos un módulo de 2 metros sobre segundo y una dirección de 230 grados. Así que empezamos graficando los 230 grados, en el primer cuadrante tenemos 90, más todo el segundo cuadrante suman 180 grados,
más los 50 grados adicionales, vamos a tener un ángulo de 230 grados. Graficamos el vector desde el origen hasta ese punto del ángulo por donde va a pasar el vector, y ya tenemos graficado el ángulo θ. Para graficar el ángulo alfa, medimos desde el eje X positivo por donde nos quede más cerca el vector. Si lo medimos por la parte de arriba, nos vamos a pasar de 180 grados, así que ahora para este cuadrante el ángulo alfa se va a medir por la parte de abajo. Y tenemos que todo esto es el ángulo alfa. Y para el ángulo beta medimos desde el eje Y positivo por donde nos quede más cerca el vector. Si lo medimos por la parte derecha, nos vamos a pasar de 180 grados, así que debemos medirlo por el lado izquierdo. Y ya tenemos que esto es el ángulo beta. Teníamos como dato conocido que el ángulo θ, que es la dirección, medía 230 grados. Así que en el gráfico, el primer cuadrante más el segundo cuadrante y más este ángulo que nos sobra, miden 230 grados. Entonces, para encontrar el valor de alfa, necesitamos recordar que toda la circunferencia mide 360 grados. Como ya sabemos que el ángulo θ tiene un ángulo de 230 grados, lo que nos falta para completar la circunferencia va a ser el ángulo alfa. Entonces vamos a restar de los 360 grados que mide la circunferencia la parte amarilla, que es el ángulo θ, y nos va a quedar la parte azul, en donde vamos a tener que la medida del ángulo es 130 grados. Para encontrar el ángulo beta, teníamos como dato original que el ángulo θ medía 230 grados, que es la parte que está en color amarillo. Así que para encontrar el ángulo beta necesitamos quitarle todo este ángulo que es el primer cuadrante, que mide 90 grados, y entonces vamos a tener la medida del ángulo beta. Entonces a los 230 grados le vamos a quitar los 90 grados que mide el primer cuadrante, y vamos a tener que ese ángulo mide 140 grados. Entonces ya tenemos que alfa mide 130 y beta mide 140. Como observamos, alfa y beta no pasan de 180 grados. Para el cuarto ejercicio tenemos un vector B que tiene un módulo de 7 kilómetros y un ángulo de 330 grados. Así que empezamos graficando la dirección, que es el ángulo θ, para el cual vamos a tener que el primer cuadrante mide 90 grados, más la suma del segundo cuadrante es 180 grados, más el tercer cuadrante que son 270 grados, y para llegar a 330 nos faltan todavía 60 grados más. Ahora graficamos el vector que va desde el origen y pasa por el punto en donde dibujamos el ángulo, y vamos a tener que eso es el ángulo θ. Entonces para este vector ya sabemos que θ mide 330 grados. Para graficar el ángulo alfa medimos desde cualquier parte del eje X positivo por donde nos quede más cerca el vector. Podríamos medir en sentido antihorario, pero aquí nos vamos a pasar de 180 grados. Así que vamos a medir hacia abajo y vamos a tener que esto es el ángulo alfa. Para graficar beta nos ubicamos en el eje Y positivo y a partir de aquí debemos medir por donde nos quede más cerca el vector. Si medimos en sentido antihorario, vamos a tener que este ángulo se pasa de 180 grados, pero si medimos por el lado derecho vamos a ver que nos rompemos con esa condición, así que aquí tenemos el ángulo beta. Para encontrar el ángulo alfa sabemos que el ángulo θ mide 330 grados, así que lo que nos falte para llegar a 360 grados, que es la circunferencia, va a ser la medida del ángulo alfa. Así que para hallar alfa vamos a tener los 360 grados que mide toda la circunferencia, menos la medida del ángulo θ, que es la parte amarilla. El ángulo θ mide 330 grados, así que el ángulo alfa va a medir 30 grados. Para encontrar la medida del ángulo beta, necesitamos los 90 grados que tiene todo el primer cuadrante, más la medida del ángulo alfa. Así que para beta vamos a tener 90 grados, que es el primer cuadrante, más la medida del ángulo alfa, que nos salió 30 grados, entonces el ángulo beta va a medir 120 grados. Entonces aquí podemos ver que alfa mide 30 grados y beta mide 120 grados.
Para terminar tenemos el ejercicio número 5 con un módulo de 10 newtons y un ángulo de 270 grados. Entonces empezamos graficando el vector. A partir del eje X positivo vamos a medir el ángulo θ en sentido antihorario. Así que hasta aquí tenemos 90 grados, más la medida del segundo cuadrante son 180 grados, y más la medida del tercer cuadrante tenemos los 270 grados. Así que aquí tenemos dibujado la dirección que es el ángulo θ. Para dibujar el vector nos ubicamos en el origen y a partir del origen trazamos el vector que cruza exactamente por el punto donde dibujamos el ángulo. Ahora para hallar alfa vamos a medir desde el eje X positivo por donde nos quede más cerca el vector. Así que vamos a dibujar hacia abajo y aquí tenemos el ángulo alfa. Y para dibujar beta por donde nos quede más cerca el vector, para escoger izquierda o derecha, podemos ver que por la izquierda vamos a tener 180 grados, que es la medida de estos dos cuadrantes, o podemos dibujarlo también por el otro lado y también va a medir 180 grados. En este caso, como coincide, no importa por qué lado lo podamos medir, así que para este ejercicio lo vamos a dejar por este lado. Y vamos a tener que esto es el ángulo beta. Entonces aquí tenemos que el ángulo θ, que era la dirección, era de 270 grados. El ángulo alfa, como mide todo el cuadrante, va a tener una medida de 90 grados. Y el ángulo beta, como mide todo este cuadrante, más todo el otro cuadrante, va a ser igual a 180 grados. De esta forma hemos solucionado los ejercicios y hemos resuelto los ángulos directores.